Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Alejandro Ramos y David Otárola y hoy vamos a estar conversando con el periodista y director deportivo de Colombia, Eduardo Valdares Phillips, conocido como La Metralla, que nos va a estar comentando un poco acerca del panorama, de los retos y oportunidades que ofrece el periodismo en 2025. Con su autorización, esta entrevista virtual está siendo grabada para posteriormente subirse en medios estudiantiles. Eduardo Valdares Phillips es reconocido por ser periodista deportivo. Sin embargo, también ha tenido oportunidad de incursionar en otras áreas, como lo es economía y también noticias nacionales en general. Eduardo Valdares inició su carrera apenas como estudiante, escribiendo para Semanario Universidad. Posteriormente pasó a la prensa libre, estuvo en La Nación y también formó parte eh, de otros medios, como tal Repretel, siendo narrador en Repretel por bastante tiempo. Y bueno, después en televisión también estuvo en Expert TV y actualmente que se encuentra en Monumental, perdón, en Colombia. Claro, en radio inició en universidad, ya luego se adentró más en el área deportiva con emisoras como Reloj, también ADN 90.7 y Radio Monumental. Además de eso, se le conoce más que todo, como digo, por su especialidad en el ámbito del periodismo deportivo, por el que pues ganó incluso premios en la República, obtuvo el premio eh, Levi Vega y también obtuvo otros posteriormente. Hay que decir que también se adentró a temas más sociales como el manejo de residuos, economía, infraestructura y salud. Hay que decir también que algo más destacado es su serie de fascículos Diay Jacinto, que también le valió para conseguir el premio Alberto Martén Chavarría de responsabilidad social. Ok, bueno, para Eduardo, en 2008 nosotros sabemos que usted hizo su tesis de un tema muy relacionado con lo que es como la especialización del periodismo deportivo. Sin embargo, conforme usted ha pasado, digamos, en diferentes áreas, eh, sabemos que ha cubierto no solo deporte, no solo periodismo como tal en fútbol, sino que también ha estado como en áreas de economía o otras cosas donde ha tenido la oportunidad de cubrir también. La pregunta sería como para nosotros, las nuevas generaciones del periodismo, ¿usted recomendaría como incursionar en un área en particular o especializarse en un área en particular o tener esa oportunidad de tener como una experiencia más general del periodismo? Hola, me da mucho gusto saludarlos, David y Alejandro, y qué mejor oportunidad que compartir con estudiantes de mi propia alma mater, ¿verdad? De la UCR. Me hacen recordar épocas muy bonitas cuando estudié en la U. Yo lo que le recomiendo a todo mundo es que sea feliz, que estudie lo que le gusta sin temores, porque si trabaja en lo que le gusta, nunca va a sentir como que esté trabajando. Por supuesto que lo económico es importante, pero si hay talento, si hay pasión y vocación, lo otro llega por añadidura. En el caso mío, sí, me decanté por el periodismo. Después de tenerlo muy claro durante mi infancia y adolescencia, en un instante, no sé, de nubarrones intelectuales, terminé matriculando en la UCR primero Administración de Empresas. Y pasarme de carrera fue todo un periplo, ¿verdad? Una aventura, porque realmente lo que siempre me había gustado más era el periodismo. Y claro, como la pasión mía siempre fue el deporte en general, no solo el fútbol, una forma de mezclarlo muy bonita fue estudiando periodismo y cubriéndolo desde 1999. El primer trabajo que tuve específicamente, yo la práctica profesional la hice, pedí permiso a Isabel Ovares, que era la directora, digamos, de esa asignatura en la UCR, y yo la pude hacer en el periódico La Prensa Libre, Radio Sonora, que era como hermana de Colombia en esa época, y en NS4 de televisión. Y a final de cuentas, lo que más me gustó en un principio fue, fue la prensa escrita. Entonces yo por años, de años,
Del 99 al 2017, siempre trabajé en prensa escrita. Siempre tuve la oportunidad de mezclarlo con narraciones deportivas. Las primeras fueron en Canal 13, en fútbol de segunda división, que tuve un debut que yo pensé que iba a ser el debut y despedida, porque narrando un partido UCR Barrio México, el primer gol lo narré gol de Barrio México y era de la UCR. Pensé que ya no me iban a dar más oportunidades, una cosa terrible, ¿verdad? La pifia, el nerviosismo, no sé qué pasó, pero aquí estoy, ¿verdad? Tantos años después, en 2025, imagínate vos. Actualmente, ciertamente trabajo en radio, que me encanta, me fascina, pero sigo escribiendo, porque como los medios ahora somos 360, de nosotros tenemos la versión página web y todas las notas que colectamos en audios para la gente, tienen versiones en video para TikTok, para Instagram, para Facebook, para YouTube, pero también las convertimos en notas, que eso acarrea visitación a nuestra página web. Me siento muy completo y muy realizado porque hago todo lo que me gusta en un solo medio, que es Colombia en este caso. Y ya opté por tener un solo trabajo después de toda mi vida profesional, a tener dos empleos, que era el principal de tiempo completo en un medio escrito y el secundario narrando deportes en radio televisión. Ya en Colombia, ya desde 2017 tengo un solo trabajo. Claro, y qué importante es esa trayectoria, ¿verdad? Y como usted dice, ahora los comunicadores tienen que ser 360, redactar y narrar, etcétera. Y ligado a esto, ¿qué otros conocimientos y qué otras competencias puede mencionar usted para hacer una cobertura innovadora, una cobertura mediática para los que deseamos hacerla de forma innovadora? Lo primero de todo, lo primero que hay que tener es pasión. Hay un compañero que no voy a decir el nombre, locutor con una gran voz y enormes facultades, que un día nos preguntó a Rodolfo Méndez, a Marvin Centeno y a mí, que si le enseñábamos a narrar, que él quería narrar por la gran voz. Y por cruel que parezca, lo primero que le dijimos fue, tendríamos que viajar en el tiempo como Michael J. Fox, en Volver al Futuro, para agarrarte a vos de 5 años y que te convirtas en un fiebre del fútbol. Porque el hombre no sabe nada. No sabe qué es un lateral derecho, un volante de contención, un interior por izquierda, qué es un desdoble en el fútbol. Eh, por supuesto que no conoce nada de historia, quiénes fueron las glorias en la extrema izquierda del Herediano, ni mucho menos quién fue el gran recuperador del Saprissa en los años 90, o cuál había sido el título número 3 del Club Sport Cartaginés. Todas esas cosas tenés que manejarlas ya y no la vas a aprender en 1, 2, 3 años, ¿verdad? Son cosas que ya tenés que tener. Y yo creo que con el periodismo en general, yo estoy hablando del fútbol en particular, el periodismo en general, tenés que tener una vocación de servicio, de informar, de dejar a un lado el lucimiento personal para apasionarte por hacer que llegue al auditorio una información veraz, seria, entretenida, divertida, pero muy profesional. Y eso ya es como la vocación del doctor de servir y no tenerle asco a la sangre. Por ejemplo, aquí no tenés que tener asco a preguntar o a ser incómodo o a convertirte en un yuyu o incluso a tener la humildad de reconocer que no conoces de un tema para poder aprender del mismo y siempre estar preguntando. Claro, sí, que también es muy importante eso de la Claro. carisma que usted menciona, eso, y también preguntarle acerca de cuál es esa línea, esa medida que usted tiene entre tal vez, por así decirlo, la seriedad y elementos ya más carismáticos de su personalidad. Por ejemplo, como la manera que usted narra los goles que le dicen, por algo le dicen la metralla, y cuál es esa línea entre la seriedad y los elementos de carismáticos. Hay dos Eduardos Valdares. Eduardo Valdares, el director de la radio, el que presenta Colombia Deportiva, el que escribe las notas, es muy serio, es comedido, nunca jamás tendencioso, muy analítico y muy responsable de sus comentarios, de que todas las posturas sean mesuradas o aunque sean un poquito más polémicas y críticas, siempre bien estudiadas y siempre bien digeridas y tratando de hacérselas llegar así a los oyentes, en este caso, o a nuestros lectores. El Eduardo Valdares, que no es Eduardo Valdares, sino la metralla, es un Eduardo Valdares desbordado de pasión, como una especie de huracán incontenible de verbo, de palabras, de emociones, digamos,
con una técnica de locución que he ido depurando con el paso de los tiempos, que me ha permitido llegar a unos agudos muy fuertes, a lograr manejar el raspado de garganta, que es muy difícil, pero que yo creo que ya van marcando la pauta y los sellos de un estilo para narrar los partidos. Ese Eduardo Valdares sí es más chistoso, dicharachero, ocurrente, pasional, fiebre. Me he permitido lujos como enojarme en una transmisión, enfurecerme con la selección cuando perdimos 0-3 contra Panamá en el Ricardo Saprissa. O sea, me solté en exabruptos ahí, pues no pasados de tono, pero sí muy enérgicos, y terminó haciéndose viral porque era una narración. Ha sido una experiencia muy bonita en este último torneo, como en las últimas jornadas. Me tildaron de sapricista envenenado, una cosa insoportable, por la fecha 22, en que clasificó el equipo morado a la fase final. Me tildaron de manudo, recalcitrante, pero indigerible, por la forma en que canté el gol de Alejandro Brand en la final de segunda fase contra Saprissa. Y en la última fecha, en el último gol que hizo campeón Herediano, me dijeron que soy más florense que Jafet Soto. Quiere decir que para mí eso fue un halago hasta que me insultaran, porque ya logré manejar una técnica y un desarraigo total de mi verdadera pasión deportiva, que se refleja en esas narraciones, al punto que me tildaron de equipos de los que definitivamente no soy seguidor, porque mi equipo confeso y el que me apasiona y por el que me muero es el Club Sport Cartaginés, única y llanamente. No tengo segundo equipo. Mi único equipo, y todos los que me conocen desde la infancia y en la actualidad saben que solo soy 100% del Club Sport Cartaginés. Pero no se me nota, por dicha, en las transmisiones. Eduardo, y con todo esto que menciona usted también bueno, en el caso de lo de que el periodista tiene que ser como bastante flexible y todo esto, estábamos también analizando que, bueno, Colombia Deportiva es un medio que destaca precisamente por esto, porque tiene la parte escrita, como la parte, bueno, obviamente de radio, que es como lo principal, pero o sea, como que se han convertido con todo lo de la digitalización también en líderes en todo esto multipantalla. ¿Usted considera que sí es así, o sea, que son como líderes y que realmente sí han destacado en esto? Y también con esto que usted comentaba al final, también aprovecho para preguntarle que cómo adapta usted sus narraciones de radio y las de televisión, o sea, cómo las cambia o qué hace para diferenciar cómo hacer una narración en radio y cómo la va a hacer en televisión. Sí, sí tenemos que ser multiplataformas. Eh, es obligatorio. Redactar bien, escribir bien, es preponderante, y yo lo tengo mucho en cuenta a la hora de elegir personal cuando me ha tocado, porque el que redacta bien tiene claridad de ideas y las puede expresar de la misma forma verbalmente. Eso para mí es muy importante. Y por supuesto, que hay que manejar una elocuencia, un buen estilo a nivel de voz y poder llegarle con credibilidad a los oyentes. Y ahora tenemos que manejar video y un poquito de producción en las herramientas que utilizamos para Instagram y para TikTok particularmente. En cuanto al estilo de narración en radio y en televisión es muy diferente. Yo me siento a mis anchas feliz como en un Ferrari, pero en línea recta, ¿verdad? Sin curvas en la radio, porque puedo ir a la velocidad que creo que es el distintivo que he tenido. Eh, por dicha, yo sí descubrí rápido que la diferenciación mía era poder narrar, relatar, describir un partido de fútbol a una velocidad, digamos, por encima de la habitual sin perder dicción. Si en algún momento por edad o por lo que sea pierdo un poquito de dicción, pues le bajo una rayita a la velocidad y después otra a la velocidad, pero mientras Dios me dé esa bendición, esa particularidad, pues voy a seguir explotándola. Ya después le agregué las otras cosas, lo que les dije, que es más ya de dominio de la técnica. Me ha servido un montón trabajar en una emisora donde está el maestro de maestros de la locución deportiva y de la locución en general de este país, que es don Mario Méndez Castro. Entonces maneje los registros de agudos y bajos mucho mejor. Y el carraspeo, que creo que es algo también muy difícil, muy arriesgado, pero que yo ya le llegué al punto de cómo carraspear en momentos culminantes. El raspado de los rockeros, ese es el que ya logro manejar en una locución. En televisión, que narré por años, fui muy disciplinado porque Hernán Morales, por cierto, el dedicado del próximo campeonato nacional,
Apertura 2025, me lo dijo desde el principio y me contó la anécdota de un narrador anterior que había desobedecido unas indicaciones que le dio el gerente general del canal en el sentido de que no dijera que el partido era malo, que aunque fuera malo lo disimulara, lo omitiera, que se limitara a narrar, pero que no le pusiera calificativos, adjetivos al partido. El señor no atendió la recomendación y fue despedido apenas terminó el árbitro del partido. Lo llamó por teléfono y le dijo, está despedido fuera. A mí, la indicación que me pasaron por medio de un jefe de piso fue, bájele la velocidad, esto no es radio. Hernán Morales se dio cuenta y me dijo, nos fuimos a corte comercial, yo sí hice caso, pero Hernán me lo reforzó en el corte comercial, me contó la anécdota del narrador de años atrás en ese canal. Y sí, yo le bajé varias rayitas a la velocidad y sí me sentía, sinceramente, yo creo que no lo hice mal, duré años, o sea, yo me fui porque yo renuncié y acepté la oferta de Colombia, a lo mejor ahí estaría, o a lo mejor no, pero yo sí me sentía como con el freno de mano hasta el fondo o como con una camisa de fuerza, no era yo, iba muy lento para lo que a mí me gusta, muy pausado. Si tengo que escoger, me quedo con la radio. Soy más yo y me puedo liberar más a la metralla. La metralla tiene que esconderse un poquito en televisión, en radio sí puede salir feliz de la vida. Y me parece fundamental lo que usted comenta acerca de llegar con credibilidad a las audiencias. Por eso es que también se le podría llamar una disrupción ahora a estas personas que se les llama influencers, ¿verdad? Que son personas que a lo mejor no tienen mucha formación periodística, pero sí gran alcance digital. Personas como influencers como Ibai Llanos, por ejemplo, que él más que entrevistar, él hace una conversación con los deportistas. Entonces, con esta tendencia que los medios tienen de estar incluyéndolos ya, porque estamos viendo más adición de estos influencers a medios tradicionales últimamente, ¿cree usted que esta credibilidad que menciona se ve posiblemente afectada? Yo respeto absolutamente todos los estilos, todos los formatos. Yo mismo en Repretel teníamos un formato de Estadio 11 que era de discusión, de de pelearse, entre comillas, al aire, lo hacía con Alex Mazón, de ser más pícaro, más punzante en los comentarios. Son estilos, o sea, yo no le cerraría las puertas jamás a ninguna posibilidad. Es una decisión personal. Si querés ser un dicharachero, un casi comediante de las redes sociales, de jalar muchos clics y quedarse con eso, aunque después no tengas ninguna posibilidad de ser director de un medio de comunicación, porque ya perdiste esa opción, o ser jefe de redacción. Es una escogencia personal y yo respeto cualquiera de los dos caminos. Creo que el de llegar a ser un periodista reconocido, serio, creíble, confiable, contratable para un puesto de jerarquía local o internacionalmente es el del estudio, el de la academia, el de la seriedad y no necesariamente el de jalar clics a toda costa. Tal vez también con esto de lo de las preferencias. ¿Usted considera que tal vez los periodistas deportivos tienen como tal vez un poquito más de, o sea, con respecto a otros tipos de periodismo, de perder un poco de credibilidad cuando hacen estos tipos de tal vez aseveraciones o que dicen que son de cierto equipo o demás? ¿Usted considera que se pierde credibilidad de cuando hacen esto los periodistas deportivos? No creo que se pierda credibilidad al decir que se es seguidor de un equipo. El ejemplo más reciente es el ganador del Joaquín Vargas Gené, Gaetano Pandolfo Rímoro, que desde que debutó hace más de 60 años en el periodismo, se declaró seguidor de la Liga Deportiva Alajuelense. Y aún así sus columnas, las notas de Tano, los así los vimos de análisis jugador por jugador, son tan bien argumentados, tan sesudos, tan inteligentes, tan racionales y tan bien escritos, que nunca ha perdido credibilidad por ser seguidor vanudo. Creo que no. Ahora, si sos seguidor manudo y te burlas de esa prisa cuando le gana la liga, pues ahí ya son otros 100 pesos. Yo no creo que sería lo más recomendable para establecerse con seriedad, pero también es respetable porque es una forma de ganar clics y esa puede ser una meta que a lo mejor hace 30 años no existía o hace 20 o incluso hace 10, pero que ahora está muy en boga y puede ser muy rentable, ganar a raíz de los clics, incluso económicamente. Entonces, no lo voy a criticar. Bueno, ahora continuando con nuestra conversación, me gustaría también tocar el tema, por ejemplo, de casos como el FIFA Gate,
el conocido periodista ya fallecido británico Andrew Higgins fue el que desenmascaró a un montón de empresarios y directivos importantes. También muy recientemente que se hacen acusaciones muy graves acerca de narcotráfico a equipos nacionales. Entonces, en las reacciones deportivas, esto no es común hablar sobre estos temas. Entonces, no sé si por ahí hay un cierto temor a perder fuentes, a perder patrocinios, y por qué no se tocan estos temas sistemáticos como puede ser apuestas, el mercado, etcétera. Hay que tener muy claro que si las autoridades judiciales del país no han llegado a conclusiones certeras y con por tantos firmados y establecidos, sería muy irresponsable y muy tonto eh, seguir el clamor de ciertos sectores de las redes sociales y decir, pero dígale a tal presidente que es un narcotraficante, que lava, que tiene multipropiedad. Después lo que pasa es que te quitan los derechos de transmisión, no demostraste absolutamente nada, el Ministerio de Justicia no demostró nada, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el OIJ, y vos perdiste la posibilidad de transmitirle partidos a a un club de fútbol porque, y a lo mejor un club de fútbol muy popular, porque le hiciste caso a la gente que en redes sociales te decía, pero dígale que son unos narcos que lavan el plata. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué pruebas? Me pregunto yo. Entonces, también hay que ser serios en ese aspecto y no por ser el héroe nacional un día y a ganar 1 millón de clics y que se reproduzca y se haga viral por efímeras 24 horas, algo que dijiste irresponsablemente sin tener pruebas. Y a nivel investigativo, porque está claro que el periodista, además de publicar y hacer, o sea, exponer estos temas, también tiene esa labor de investigar qué realmente está pasando. Entonces, yo siento a lo mejor que no se da tanta investigación de estos temas sistemáticos, pero como usted dice, cuando no sea concreto, es bueno no exponerlo. Pero a nivel investigativo, ¿usted cree que en la jerga, al menos costarricense, del periodismo, sí se hacen este tipo de labores, como es el caso de Camilo Rodríguez, ¿verdad? Que es el periodista que se está hablando, que investiga el tema de narcotráfico, por ejemplo. Se ha hecho y no se ha llegado a ninguna prueba concreta. Ya se han hecho investigaciones largas, así. Hubo un periódico nacional que durante año y medio, 2 años, siguió insistentemente, le cayó a un equipo de fútbol en específico y el equipo ahí está funcionando tranquilamente. Ahora, Bueno, si me y con preguntas por otro, Colombia Deportiva, nosotros no tenemos esa misión ni esa encomienda, ¿no? El Departamento de Deportes de Colombia Deportiva no es un departamento periodístico investigativo, es un departamento periodístico deportivo que lo que sigue es ese aspecto precisamente el de la competencia, si el portero tiene buen despeje de puños o no, si la línea de 4 o la línea de 5 es lo más conveniente para la selección nacional, no tanto de temas administrativos. Eso, digamos, cuando a mí me contrataron, quedó muy claro que en específico vemos el deporte no como un tema de investigación, de cuestiones administrativas o de política futbolística, sino más desde el punto de vista del entretenimiento futbolero, de la industria, del show del fútbol. Ahora, perfectamente en departamentos de noticias, sí se podría hacer una investigación de este tipo, pero desde el área deportiva nuestra, nosotros somos parte de la industria del show del fútbol. No tenemos además personal suficiente para dedicar a un periodista que se investigue a esto, porque nosotros transmitimos todos los partidos del fútbol nacional, todos los partidos de CONCACAF, le damos seguimiento a todas las selecciones nacionales y a otros deportes que aunque en el Colombia Deportivo de las 7 de la mañana o en los horarios diurnos el fútbol es el que acapara la atención, ustedes notarán que nosotros tenemos programa de ciclismo, programa de atletismo, de olimpiadas especiales, de fútbol femenino, de deporte femeninos, del ciclo olímpico, y tenemos 5 periodistas, somos 5 periodistas y yo. Entonces, así como sacar a uno de ellos de la agenda cotidiana para ponerlo a investigar, eh, cuestiones más áridas en las que ya otros medios sí han colocado periodistas específicos para que por 2 o 3 años le sigan la pista a esto y no se llegue a nada concreto, es decir, la sanción del equipo, la suspensión o encarcelamientos, pues en el caso nuestro no, de verdad que no es nuestro norte. Pero si se destapa algo, por supuesto que lo vamos a cubrir y lo vamos a decir, como lo que recientemente pasó con Guanacasteca y Santos, ¿verdad? Que no fue producto de una de investigación periodística, sino del comité de licencias de la federación,
que detectó anomalías en esos dos equipos y se llegó a la conclusión y les quitaron la licencia. Vez con respecto a esto último que usted comentaba de, de las transmisiones que ustedes realizan, ¿verdad? Que cubren otros deportes, no solo el fútbol. Para nadie es un secreto que el fútbol es como el deporte que más cobertura se le da en radio y televisión en Costa Rica e incluso a nivel mundial. Em, pero en cuanto a Colombia Deportiva, ¿usted cómo ha visto el rating y los seguidores cuando transmiten otros deportes o incluso fútbol femenino? ¿Cómo ha visto eso? ¿Cómo se mueve como el rating y la cobertura? Para resumírtela, se derrumba, ¿verdad? Lo que vende es en horarios estelares o incluso en notas a raíz de la visitación web, lo que vende es Saprissa, Selección Nacional, Alajuelense Herediano y Cartaginés. Eh, Igual nosotros cubrimos todo lo demás, como les dije, lo van a ver tanto en la parrilla de la radio como en las redes sociales, pero a lo mejor no en los espacios principales de más audiencia. Y don Eduardo, ya metiéndonos más en algo que usted de hecho mencionó al principio de nuestra conversación, que fue esa pifia que usted tuvo, una anécdota bastante graciosa que comentó usted por Radio Colombia. ¿Cuáles cree usted que son los errores más comunes que un periodista inicial puede tener y cómo afrontar las críticas de cara a redes sociales? Yo creo que un error muy común del periodista es sentirse él la noticia y colocarse primero en lugar de lo que está ocurriendo. Lo más importante es tener la humildad de saber que somos puentes para que llegue una buena y correcta información. Ese creo que es el principal error. Hay cierto divismo, ganas de sobresalir de la persona por encima de la noticia y eso no está bien. Bueno, y tal vez, ¿qué ha aprendido usted de sus colegas, compañeros de Colombia Deportiva? ¿Qué considera que es lo que más ha aprendido? Y también queríamos preguntar también que en periodismo deportivo hay tal vez menos cantidad de mujeres con respecto a hombres. ¿Por qué considera que se da esto? De todos se ha aprendido muchísimo, de los más veteranos, de las experiencias que han tenido. eh, de don Mario Méndez en locución, de don Marvin Centeno en narración, de don Rodolfo Méndez de todos esos aspectos técnicos que la gente no sabe, pero Rodolfo maneja no solo el fútbol, sino todos los demás deportes con una calidad y una precisión envidiables. De los jóvenes, por supuesto que el dinamismo, la multiplataforma, ¿verdad? Vieran cómo aprendemos nosotros del manejo de redes sociales, de qué es lo que puede pegar más, de cómo presentar la información para que llegue a un público más juvenil. De verdad que de todos aprendo muchísimo. Y es interesante lo que me preguntas de lo de las mujeres, porque en prácticas profesionales, Claro, y don Eduardo, en la universidad tenemos, en nuestra escuela, tenemos 3 cursos de locución que, bueno, usted en mayor parte de su carrera ha sido narrador y continúa haciéndolo. Los cursos son la locución periodística, es uno de radio en general y también hay otro enfocado en este tema. Entonces, ¿usted cree que se deberían añadir más o esta especialidad se va desarrollando conforme usted vaya en la práctica profesional, como quien dice, en el ejercicio periodístico en la calle, ¿verdad? hay que tener la vocación y hay que llevarlo ya en los genes y tener ciertas características. A mí me encantaría ser cantante de ópera, tenor, pero no puedo. O me encantaría hacer esculturas como las de Jiménez de Heredia, pero no lo tengo. Ya específicamente, la narración deportiva es algo más que se trae, que se tiene o no se tiene, que se puede pulir con técnicas, no solo de locución, sino de canto, técnicas de cantante profesional, pero si no se tiene, de ahí no se puede. Vieran lo difícil que es narrar un partido de fútbol y más en radio, y más en una empresa con tanto éxito como Colombia. Nosotros en este momento tenemos 31 marcas comerciales y hay que decir una incidencia de cada una de esas 31 3 veces por tiempo. Territorio Color Construcción, el pase de Eagle, porque con Eagle todo funciona, el tiro de esquina, la guaca, viene el remate, Himalaya, la defensa Leaf, el saque de puerta repuesto gigante. Y todo hay que decirlo en lo que estás transmitiendo y en la que en esta época de redes sociales, Dios guarde te equivoques con el que lleva la pelota, con el que hace el centro, con el que hace el tiro, con el apellido bien pronunciado del portero que la rechazó, distribuir los comentarios entre los dos analistas que estén y los pases al locutor comercial que tiene que salir con 62 menciones comerciales por tiempo. Es muy complicado, o sea, y muy estresante, porque si faltó un La Guaca,
te lo pueden cobrar a vos, porque sos el narrador y no lo dijiste, tenían que ser 6 por partido y dijiste 5, y el anunciante pagó por 6. Realmente tiene uno que gustarle mucho esto porque sí, sí puede estresar y hay que tener la habilidad de poderlo decir sin que parezca un programa de anuncios en lugar de una transmisión deportiva. Y usted antes mencionó que era muy importante como para lo que es periodismo en radio y demás, también la parte de ser bueno escribiendo. Específicamente en locución, ¿usted considera que todavía más importante saber escribir bien y tener como un buen repertorio de palabras, tal vez, en ese caso? Es que un periodista básico es pero fundamental que sea un gran lector. Primero para que esté informado, para que tenga cultura general, claridad de ideas, manejo de sinónimos, que pueda ser sucinto, que pueda ser claro en las manifestaciones, no subordinar demasiado las ideas, ir al grano, ir al punto, que se entienda, ser diáfano, transparente, y hay que manejar un vocabulario grande, ¿verdad? Hay que leer mucho y por supuesto que si esto ya se lleva, ya se trae, no es forzado, va a salir mucho mejor en la locución también. Don Eduardo, muchas gracias. Acá tuvimos la entrevista con don Eduardo Valdares Phillips, la Metalla. Fue un verdadero placer haber compartido con usted y bueno, hablamos con Eduardo acerca de todos esos retos, también acciones y cómo se desenvuelve la industria del periodismo deportivo en Costa Rica. Con todo gusto, muchachos. Un gran abrazo. Espero que les vaya requete bien en todo lo que hagan. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Alejandro Ramos y David Otárola del curso de Introducción a Periodismo 2025. Muchas gracias.